El monacato cristiano. Hay que partir del ascetismo como origen del monacato cristiano. Se manifiesta simultáneamente y de forma autónoma en varias regiones de la cuenca del Mediterráneo, alcanzando un desarrollo peculiar en Egipto. Está presente desde los orígenes del cristianismo. Testimonios de Tertuliano y Cipriano de Cartago nos narran hombres y mujeres dedicados a la vida ascética. Las características de esta vida ascética es la práctica de la abstinencia sexual, renuncia a los bienes materiales, mayor ayuno, oración, obras de caridad, permanecen en grupos por afinidades espirituales, hay gran variedad de mujeres, tienen un estatuto interno de la comunidad. También hay que tener en cuenta que el monacato cristiano encuentra su origen en la ascesis. La comunidad judeo-cristiana de Jerusalén vivía como una comunidad monástica, seguían el mandamiento evangélico de la renuncia de los bienes y los gozos temporales para un seguimiento más radical hacia Jesucristo. La esencia del primer monacato consiste en la búsqueda de la perfección mediante el ayuno, la limosna, la oración y la castidad. Hay unos referentes del monacato y es su influencia judía en dos comunidades religiosas de vida doméstica, como los esenios del Qumrán y los terapeutas de Alejandría. Otras fuentes de influencia es el maniqueísmo. Nos encontramos los esenios, que rechazan los placeres y la riqueza, los terapeutas, que viven una vida semejante a esenios pero con diferencias sustanciales, como la parte contemplativa, y los maniqueos, que viven en monasterios situados en ciudades y son dedicados a la oración. El monacato oriental es representativo en Egipto y en Siria. En Egipto hay unos centros eremitas y cenobitas en el desierto, ambos márgenes del Nilo y principalmente de la región delta. Las diversas formas de esta práctica ascética es el anacoretismo, la vida cenobítica, son dedicados al trabajo manual, a la oración, al ayuno, a la comida austera, no existe la propiedad privada. Tiene unas figuras representativas como Amón, Antonio y Pacomio. En Siria tienen un rigor característico, y es que los monjes que habitan en el desierto y en los alrededores de las ciudades grandes, diversas formas de anacoretismo, ascetas, errantes, sedentarios, tienen una presencia cenobítica y tienen una forma de vida independiente. Las figuras son Julián Saba, Simeón el Grande y San Juan Crisóstomo. Son las figuras representativas de este monacato oriental. Respecto al monacato occidental, no alcanzó las proporciones que en Oriente, pero se inspiró el monacato oriental en Egipto, influencia de Oriente sobre el monacato occidental. El mayor arraigo de la aristocracia, hay que tener en cuenta que el monacato parte del romano. Sus representantes son Marcela y Eusebio de Vercelli. También hay un monacato galo que tiene presencia ascética desde el siglo II más o menos hasta el siglo IV. Sus figuras son San Martín de Tours, San Juan Casiano, y hay un monacato de la Hispania. Las noticias más antiguas
se encuentran en Hispania, del Concilio de Elvira, y ese es como el monacato. El cristianismo y los pueblos germánicos. Hay un problema de interpretación frente a la conversión, frente a la cristianización, ya que a finales del siglo IV ser cristiano y ser romano parecían sinónimos. Pero esto representaba un problema para la Iglesia, pues la Iglesia no estaba preparada para afrontar la formación y pastoreo de una cantidad tan grande de fieles. De ahí que el proceso de cristianización del imperio no se puede valorar en términos de conversión individual. El cristianismo estaba tan unido a la realidad cultural y poder imperial romano que las incorporaciones bárbaras al cristianismo fueron colectivas, y es posible que la aceptación del cristianismo por parte de los pueblos bárbaros estuviera provocado por la pérdida de su identidad tribal, como un proceso de asimilación cultural que no implicaba necesariamente la renuncia a sus propias creencias. En el cambio religioso de los pueblos germanos tuvo importancia la tarea de los misioneros y la influencia de los líderes político-militares que abrazan la fe. Los pueblos germanos abrazaron con empeño el arianismo. Esto puede deberse a la sinceridad de su conversión y a la necesidad de buscar una religiosidad que predominara entre los romanos. Habría que valorar si se dio un proceso, y ese es el cuestionamiento, de conversión que tocaba la vida de cada individuo, o si se trató de una cristianización como proceso cultural. Hablar de los godos como paradigma y como primera cristianización, hay que tener en cuenta que la proximidad goda a la frontera del Imperio Romano, la contratación de soldados godos para el ejército romano y las relaciones de tipo comercial fueron vehículos para un primer conocimiento del cristianismo por parte de los godos. Los primeros cristianos en tierras godas eran esclavos de los bárbaros, que habían conservado sus creencias. Es muy probable que la aceptación del cristianismo no sea anterior al año 382 y que su orientación arriana se debe a la orientación del emperador cristiano de Oriente. También de Aquitania a Toledo, los visigodos arrianos construyeron al sur de Galia el más poderoso de los reinos sucesores del Imperio Romano. Para conseguirlo, debieron legitimar su posición en suelo romano, constituyeron sus concepciones de poder y construyeron otras que emulaban los títulos y funciones. El rey visigodo en Toulouse era el jefe militar del ejército, la máxima autoridad legislativa, el juez supremo de estados, quien llevaba la política exterior, el que controlaba la administración civil, la cabeza de la iglesia arriana, la cabeza de la iglesia católica para los súbditos romanos, en fin, era muy influyente. Hay que tener en cuenta también el reino católico visigodo, que se da por la conversión de Recaredo, hijo de Leovigildo. Asumió la idea de la unidad del reino pasando por la unidad religiosa. Buscó la unificación en torno a la fe católica nicena. Las figuras importantes de esta época fue Leandro Obispo y Juan Plícaro, que transmite los hechos. La conversión de Recaredo ocurrió en el primer año de su reinado. Tras su conversión, busca la adhesión de la aristocracia y del clero arriano, y luego llama al pueblo en general a sumarse a una iglesia católica. También en esta época aparece el Tercer Concilio de Toledo, que es el acto simbólico que ha universalizado la conversión visigoda. La centralidad fue dada a la conversión de Recaredo, a formalizar la adhesión de los demás miembros del reino a la iglesia mediante
los cánones particulares. También aparece la figura de Isidoro de Sevilla, que se le conoce por ser el guardián de la ortodoxia, escritor, teólogo, canonista, teórico, liturgista. También nos encontramos de manera especial con el cristianismo africano bajo el dominio vándalo. La conquista de África fue fácil y para el 439 los vándalos ocuparon Cartago. La ciudad mantiene las tradiciones paganas, continúan los espectáculos públicos, las herejías minaban la solidez de la fe católica, la situación no fue uniforme, por eso que en el año 534 en la Reconquista por parte de Justiniano, la recuperación del orden fue lento. La iglesia africana quedó profundamente herida por la situación con problemas internos. Y el último punto, Italia, Galias y Britania. Hay un grupo que son los lombardos que llegan a Italia en el 568, ocuparon el vacío del reino ostrógodo desaparecido en el 561, se inaugura un tiempo caótico de particularismo y de ideas extranjeras. La política religiosa de los lombardos no se manifiesta muy clara, pero parece que no usaron la iglesia para definir su estabilidad política. Los francos es un nombre convencional, sin significado étnico, que confedera diversas tribus que entraron en contacto con el imperio hacia el siglo IV. Y los anglosajones, que durante los primeros años vivieron en conflicto con los nativos, y es posible que ellos hayan tenido un primer contacto con el cristianismo. Hablar del Imperio de Bizancio tenemos que referirnos de manera muy especial y particular a la sede patriarcal de Constantinopla. Constantinopla siempre estuvo profundamente vinculada al emperador, especialmente desde Constancio II, y por eso será la sede episcopal y la única capital del imperio, tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Su evolución se inicia cuando se llama Bizancio en el 306. Hay evidencias de cristianos allí desde los principios del siglo III. Antes de Constancio el obispado no tenía importancia, ya que los grandes sedes de la cristiandad eran Roma, Antioquía y Alejandría. A partir de allí ya pues viene a fundamentarse y organizarse un poco más esta sede de Constantinopla. Entre el año 381, con el Concilio de Constantinopla, se constituye en una ciudad muy importante después de Roma, porque el Canon III afirma que el obispo de Constantinopla goza del primado de honor después del obispo de Roma. El concilio, además, de forma implícita hace que Constantinopla pierda dependencia y se relega a Alejandría el tercer lugar, a Antioquía el cuarto, lo cual sería nefasto para Alejandría. En el siglo V, el obispo de Constantinopla, Juan Crisóstomo, interviene y ejerce influencia en territorios fuera de su jurisdicción como Asia Menor. En el 451, en el Concilio de Calcedonia, el Canon 28 produce dos cosas. Reconoce que el obispo de Constantinopla podría consagrar metropolitanos en Ponto, Asia Menor y Tracia sin afectar los territorios. Eso hace que Constantinopla empiece como a adquirir un auge más importante y más fundamental dentro de la misma sede y dentro de la misma historia. Es muy importante que se tenga en cuenta y
también que se lleva sobre todo una política religiosa. Esta política religiosa parte de unas coordenadas del Imperio bizantino, una coordenada temporal que es del año 300 después de Cristo al 1453. Los bizantinistas hacen coincidir el periodo del imperio con las fechas de fundación y la desaparición de Constantinopla, fundada por el emperador Constantino, que se llama la Nueva Roma, y el periodo objeto de estudio, que es una fecha que es la muerte del emperador Teodosio en el 395, y una fecha ante, que es a finales del siglo VII, principios del VIII. Es un periodo que se caracteriza por las controversias teológicas y no abarca la controversia por la iconoclasta, que es posterior. Pero también tenemos una coordenada especial. No solo comprende el ambiente griego del Mediterráneo, sino en realidad las regiones de Egipto, Palestina, Siria, Anatolia, del Ponto, Tracia, Balcanes. En algunos momentos van a comprender la totalidad de todo el Mediterráneo. La política religiosa de los monarcas hay que tenerla en cuenta porque los emperadores fueron cristianos, sus súbditos también. De ahí que la política religiosa de los emperadores fue una continuación de una pauta marcada por los emperadores que consideraron al cristianismo como religión lícita, como Constantino I, II, Teodosio I. Por esta razón, los emperadores bizantinos controlaban el comportamiento público y privado del clero, conceden excepciones fiscales a las propiedades del clero y los monjes, mantienen privilegios legales a los hombres de la iglesia, consideran a la iglesia como una institución del imperio. Eso como para tenerlo en cuenta y tenerlo muy presente, sobre todo en todo este orden político, que es el que viene como a dar un gran auge. En la política religiosa nos encontramos con grandes emperadores como Basílico del 475 al 476, Zenón, el emperador Anastasio I del 491 al 518, Justino I del 518 al 527, Justiniano I del 527 al 565, y también con unos emperadores del siglo VII también nos encontramos con ellos, que es pues la política de Heraclio del 610 al 641, la política de Constante II, la política de Constantino y la política de Justiniano II del 685 al año 711. En cuanto a la espiritualidad, hay que partir del monacato bizantino, que parte y que tiene dos fundamentos. Hay un monacato rural y un monacato urbano. En el rural acudían al pueblo para pedir curaciones, consejos o labores. Había grupos como los erovitas, los eremitas, las lauras, los eremitas extremos, los estilitas, que forman parte del monacato rural. Y del monacato urbano, pues los monjes tuvieron la vida del imperio, fundaron comunidades monásticas, adquirieron gran influencia en el imperio y en la sociedad, y ahí pues ellos son como los más relevantes, digamos así, de la época de esta espiritualidad bizantina. La mística bizantina, nos encontramos con grandes místicos, ¿cierto?, de esta época, como Pseudo Dionisio el Areopagita, Juan Clímaco, Máximo el Confesor. También nos encontramos con todo un ritual litúrgico, toda una liturgia bizantina que es pues muy rica en simbolismos, que es muy rica en doctrina y en profundidad. También una teología que es algo sobresaliente de la época bizantina,
que los concilios ecuménicos, el principal problema teológico bizantino fue su interpretación, ¿cierto? Sobre todo en los errores del nestorianismo, monofisismo, monoenergismo y monotelismo. También surge una literatura, ¿cierto?, teológica de toda la época. Los principales teólogos neocaldenonenses fue Juan el Gramático, Leoncio, Justiniano, Anastasio del Sinaí. También hay unos teólogos fundamentales del siglo VII como Sofronio, Máximo el Confesor, y una literatura fuerte, tanto popular como también una literatura que venía a contrarrestar todos los errores de la época. También en el imperio pues se da una fuerte actividad misionera a partir de la misión de Constantinopla, una evangelización oficial, una división de unas iglesias, de manera especial la de Alejandría, Antioquía y Constantinopla, que vienen a reorganizar toda esta misión. Siempre los destinatarios serán los pueblos bárbaros para romper estas fronteras. El cristianismo en Oriente hay que entenderlo desde una iglesia siria, que es como el punto de partida. Es esta iglesia siria que se desarrolla con gran vigor durante la antigüedad tardía y en varios siglos de nuestra Edad Media. A pesar de su esplendor, era una perfecta desconocida para la iglesia occidental. Su principal sede estaba en Antioquía. Ellos no tenían una estructura jurídica uniforme ni rígida, ni una cultura como la que tiene Roma o Constantinopla. Esta sede de Antioquía albergaba diversos pueblos, lenguas, culturas. Su idioma predominante era la lengua semítica siria. Esto permite un desarrollo espiritual, litúrgico, teológico, pastoral y organizacional. Dentro de estas divisiones de esta iglesia romana nos encontramos, romana, bizantina y toda su organización, nos encontramos con la iglesia siria occidental o antioquena. Tras el concilio de Nicea, Éfeso y Constantinopla, esto generó varias controversias ideológicas. Esto viene a suscitar grandes divisiones y grandes rupturas al interior de las iglesias. Ese es de los hechos más marcados, que es debido a la doctrina cristológica. La iglesia siria occidental o monofisita considera a Severo de Antioquía como una de sus personalidades más relevantes e indispensable en la construcción de su cristología. La religiosidad y la teología desde el principio se desarrollaron en un ambiente monofisita. Su maestro fue Cirilo de Alejandría. Es importante reconocer que esta iglesia se dedicó a cristianizar a los árabes nómadas, inculcándoles temas como el ayuno y la limosna a los pobres, con métodos novedosos. En cuanto a la iglesia sirio-occidental calcedoniana o melquita, es fiel a la doctrina del Concilio de Calcedonia. En Antioquía se tenían los patriarcas ortodoxos y bajo el patriarca Eufrasio y Efrén en el año 521 al 545. Sucedieron terremotos que arrasaron con Antioquía. Fue reconstruida y posteriormente arrasada por un incendio causado por los persas. La iglesia defendía la doctrina que aceptaba a los emperadores bizantinos melquita, es decir, imperial, recibiendo así el apoyo de estos emperadores. También está la iglesia maronita, que se debe su nombre al monje llamado Marón, que se opuso al monofisismo. Sufrió frecuentes atropellos y persecuciones por parte de ellos. Esto consiguió que fortalecieran y exaltaran su forma de entender la fe cristiana.
Dadas las circunstancias históricas en las que los monjes y sus discípulos tuvieron que vivir, esto los llevó a crearse una jerarquía propia, donde no había demarcaciones territoriales, sino que los obispos vivían junto al patriarca y formaban un sínodo que regía colegialmente a la iglesia maronita. Tuvo su centro en las montañas del Líbano, siendo agentes dinamizantes de un pueblo que se reconoció como pueblo maronita, con lengua y cultura siria. Solo a partir del siglo II se empezaron a tener contacto por medio de las cruzadas. Otra iglesia es la iglesia sirio-oriental. Esta iglesia, durante el reinado de Sapor I y la dinastía parta de los asácidas, dio libertad religiosa, contribuyendo así a que no tuvieran que sufrir los cristianos, convirtiéndose en un lugar de refugio para los cristianos del Imperio Romano que sufrían persecuciones. La organización tenía sus propias estructuras, su disciplina, su unidad doctrinal. Esta iglesia se organizó de tal manera que se le proporcionó fuerza y resistencia para sobrevivir al ambiente adverso y expandirse por medio de las misiones, que es algo que viene a ser como fuerte. También nos encontramos con la iglesia Malabar. La lengua malayam, original de Malabar, ocasionó que en esta región se creara un cargo de archidiácono en la India, ocupado por un presbítero nativo, ejerciendo el cargo de superior religioso y civil de la comunidad. Se autodeterminaban los cristianos de Santo Tomás. Se cree que el apóstol Tomás fue el que los evangelizó aproximadamente hacia el año 70. La iglesia de Armenia, durante el reinado de Tiridates III, se implantó el cristianismo en Armenia, aunque algunas tradiciones atribuyen a Tadeo y Bartolomé la evangelización, pero con certeza se sabe que en el siglo III ya había comunidades cristianas. Su principal representante es Gregorio el Iluminador. La iglesia de Georgia, por tener de vecinos a Asia Menor al occidente y a Siria al sur, es probable que conocieran tempranamente el cristianismo. No hay documentos que avalen el nacimiento de su fe. Se basan en las narraciones de Rufino, donde una cautiva cristiana ejemplar realizó milagros y por consejo de ella se solicitó un obispo y una organización política y religiosa. La iglesia copta se llama iglesia copta a toda la iglesia de Egipto o Alejandría. Es un vocablo que pasó por el árabe y hace referencia especialmente a la iglesia egipcia no enelizada. Y también el cristianismo copto de esta iglesia egipcia se descubrió y se afianzó a través del monacato. Una de sus características es el recuerdo de sus mártires, la persecución de Diocleciano, que dio origen a una nueva era de esta iglesia copta, la iglesia de Etiopía. En sus excavaciones se halló un obelisco de 24 metros de altura. Las excavaciones en Etiopía, el puerto de Adulis, permitió el acceso a los negociantes grecorromanos que le pusieron en contacto con el Imperio Romano. Su cristianización y su influencia llegó por el puerto de Adulis, y es así como nace esta iglesia de Etiopía.